Bien, muchas gracias. Creo que soy como un poco el outsider, ¿no? Porque me parece que sois todos alumnos de historia y yo vengo del mundo de la imagen. Entonces no sé qué formación tenéis en audiovisuales, en imagen, porque al final es a lo que yo me dedico. Un poco para explicaros cómo acabo haciendo una tesis en la que hablo de Alejandro Magno. Yo en realidad vengo del mundo del arte. Yo me formé en historia del arte en Barcelona y de ahí me vinculé al cine, a los estudios cinematográficos y un amigo de Granada, profesor titular en la universidad, hace ya algún tiempo pues me lió y me dijo ¿por qué no haces una tesis que vincule cine e historia? Y al final es lo que acabé haciendo. Pero la base de mi tesis no es Alejandro en realidad, sino que es Ashoka Maurya, que habéis visto antes ahí en un mapa. Yo me dedico a la India, o sea, mi especialidad en realidad es la India y sobre todo la industria cultural o la industria cinematográfica en India. ¿De acuerdo? Evidentemente, para desarrollar todo esto en una tesis, pues uno empieza a tirar de un hilo y acaba llegando a cómo Europa llega a Asia y cómo se recibe eso en el mundo contemporáneo. Entonces yo hoy voy a hablaros un poquito de cómo es esa recepción de Alejandro a través del cine. Yo me voy a centrar en el cine porque luego evidentemente pues hay otras manifestaciones y hay muchos textos y gente que está trabajando sobre ellos y ya, cosas que ya se han publicado. Yo me voy a centrar en 3 películas y curiosamente la primera de las que voy a hablar es una película india. Es decir, que Alejandro, recuperado un poco en ese siglo XIX y con esa idea tan romántica del conquistador, acaba trasladado al celuloide por primera vez en India. Y eso será cuanto menos curioso. Yo os he titulado que es el conquistador de no todo el mundo, un poco en relación o haciendo un guiño al título del libro de Robin Lane Fox, que es Alejandro Magno, conquistador del mundo, que fue el asesor histórico de Oliver Stone para la película del año 2004. Entonces, por eso tenéis ahí ese título. Tengo 2.000 millones de notas, pero como creo que igual os podéis perder un poco con la parte de análisis de la imagen, yo lo que voy a hacer es intentar ir lo más despacio posible y si veis que os perdéis, pues evidentemente repito, etcétera, porque es importante que entendáis que yo no me voy a dedicar o no voy a explicaros ahora lo que está bien y lo que está mal, sino que yo voy a hablaros de cómo a partir de todo lo que nos han contado previamente se puede hacer una película. Es decir, cómo vamos a adaptar el discurso. Cuando analizamos una película, en general, yo utilizo casi siempre una estructura muy clara y es que la ficha técnica será muy importante porque la ficha técnica me va a dar mucha información, información que me va a ayudar a entender cómo es esa recepción del personaje. Es decir, si yo no estudio quién es el productor, quién es el director, quién ha escrito el guión y cuáles son las fuentes en las que se han basado, al final estoy perdiendo una información y voy a caer en la tentación de decir esta película es buena o es mala, pero sobre todo diré es mala porque no sigue tal cual los textos o no sigue tal cual la historia se nos ha contado. Yo siempre le digo a mis alumnos de cine e historia que si tuviésemos que hacer una película sobre Alejandro Magno, pues igual tendría que durar todos los años que vivió Alejandro Magno. Entonces imaginaos el horror de película, porque si estas que duran, sobre todo la India, que dura 3 horas, ya es difícil de ver, imaginaos una que durase unos más de 30 años, ¿no? Sería complicado. Entonces, la ficha técnica nos va a dar ya muchísima información que nos va a ayudar a entender por qué al final ese discurso fílmico al que nos vamos a enfrentar ha tomado una forma muy concreta. La sinopsis será también importante porque nos va a ayudar a ver cómo se va a enfocar esa narración fílmica, es decir, no todas las películas de las que vamos a hablar hoy, que son 3, van a hablar de Alejandro de la misma manera. Entonces la sinopsis también será necesaria. Y a partir de ahí podemos empezar a ver qué es eso de lo que dentro de este mundo del cine y la historia llamamos las licencias históricas, y es que serán, digamos, todos los elementos que no aparecen recogidos tal cual están en las fuentes y que van a trasladarse al lenguaje audiovisual. Cuando digo lenguaje audiovisual, ahí van a entrar en juego muchísimos elementos que se van a analizar en lo que nosotros conocemos como recursos estéticos dentro de la imagen y evidentemente yo tomo un texto, lo leo y mi cerebro va a crear, va a imaginar cómo habla Alejandro o va a imaginar cómo se movía, va a imaginar muchas cosas, pero eso lo hace mi cerebro. Yo solo tengo que trasladar a una imagen después
para hacer la película. Para hacerlo necesito trabajar con el montaje, que será la manera de estructurar los diferentes capítulos de mi texto, que dejará de ser escrito para ser un texto audiovisual. Los planos serán también muy importantes. No vamos a entrar tampoco en detalle, pero supongo que veis vosotros de manera general la diferencia entre un primer plano que va a dar una información muy concreta de un personaje y un plano general de una batalla, como os voy a enseñar después, en la que me están hablando más del contexto, pero no necesariamente tengo capacidad de identificar al personaje en cuestión. Entonces, el uso de los planos será importante, como también lo será la posición de la cámara, porque me va a dar una información con respecto a quién tiene poder, quién no lo tiene, cómo se producen los desplazamientos. Es decir, que el cine lo que está haciendo no es solo hablar de historia o tomar el texto de base de la historia, sino que el cine lo que está haciendo es intentar reconstruir esa imagen mental que yo, digamos, como primer receptor del texto, me estoy creando y luego la tengo que trasladar. Pero claro, en mi cerebro pasan muchas cosas. Para traducir todo eso, tengo que hacer uso no solo de estos recursos, como digo, del carácter de la cámara, sino también del cromatismo. Lo veremos, por ejemplo, en la película de Oliver Stone. Es muy interesante cómo la película va a utilizar 4 gamas cromáticas distintas para hablar de 4 momentos concretos dentro de la vida de Alejandro. Lo harán también los sonidos y la música. No vamos a hablar aquí de qué es la acusmatización o no, pero todo el mundo sabe lo que es la voz en off. Entonces, si nos ponemos a ver estas películas, vamos a ver que precisamente Ptolomeo es quien nos va a contar la historia de Alejandro en la película del año 2004. No lo va a hacer el propio Alejandro. Y luego también van a entrar en juego, y esto es algo muy interesante que a veces olvidamos cuando hacemos recepción, van a entrar en juego los actores, es decir, la interpretación del actor y la psicología del personaje que sea capaz de asimilar el actor para después llevar a la pantalla. Porque al final nosotros nos vamos a configurar como espectadores una imagen del personaje histórico y la vamos a hacer a partir de eso que estamos viendo y a partir del actor. Es decir, yo no sé si vosotros habéis visto la película, cito sobre todo la del 2004 porque deduzco que la del año 41 y la del 56 no la habéis visto, pero deduzco que todos tenéis en mente quién es Colin Farrell. Y entonces para muchos de los que crecimos en aquella época cuando salió la película, Alejandro Magno es Colin Farrell. Esto es un poco triste porque nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero al final el actor influye también mucho en cómo vamos a recibir nosotros ese fragmento de la historia antigua que se nos está contando. Y lo que es más interesante de los trabajos de recepción es el ámbito de o lo que llamamos la contemporaneidad, es decir, cómo yo traigo al presente una historia del pasado para contar cosas del momento presente. Toda película que se rueda en un momento determinado no me habla solo de un pasado, hablo de películas que están hablando sobre todo de la antigüedad o de la época medieval, no me hablan del pasado solamente, sino que también me hablan del presente. Pero para que lo entendáis de una manera más fácil, ¿qué es esto de la contemporaneidad? Deduzco que todo el mundo conoce Star Wars, más o menos. Una película de los años 70 sobre la Guerra de las Galaxias no habla solo de la Guerra de las Galaxias, habla también de un contexto contemporáneo como es la Guerra Fría. Entonces esto es lo que es la contemporaneidad, es decir, cómo a través de una película con una temática que no necesariamente tiene que ver con, digamos, el contexto del que se habla directamente, a través de lo que se muestra, puede hablarnos o puede tener esa segunda lectura. Y esto es lo que nosotros hacemos en el análisis fílmico, que lo vamos a trasladar a cualquier tipo de temática. Yo, como os digo, me dedico sobre todo a ver cómo se puede analizar el contexto contemporáneo a través de la imagen. Y en ese sentido, da igual que la película sea una película que habla del siglo IV a.C., como que sea una película que habla de un espacio o una galaxia muy, muy lejana. Para hablar un poco de lo que es el pasado en el presente, es interesante ver cómo, o al menos yo en la tesis trabajaba mucho, esa visión eurocéntrica que tenemos de lo que es la construcción del mundo y sobre todo del mundo antiguo, porque cuando uno se pone a mirar las fuentes y pues, nos han estado citando anteriormente, vemos que tenemos muchas y podemos reconstruir la vida de Alejandro sin mucho problema. Ahora, si yo me pongo a mirar las fuentes que me hablan de Por o del Punjab, tenemos un problema, porque prácticamente no hay una tradición de documentar la historia en el mundo oriental.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es construir la historia, o la recepción va a venir construida desde nuestra visión eurocéntrica, y vamos, por lo tanto, a proyectarnos o a proyectar la película partiendo de esa visión. Y eso es un problema. ¿Es un problema por qué? Porque si luego lo vamos a analizar, no vamos a entender la película de la misma manera en un contexto occidental que en un contexto oriental. Lo entenderemos un poquito mejor cuando yo os hable de Sikandar, que es la primera película, que es una película india, para que entendáis por qué la película no pretende en ningún momento recuperar a la figura de Alejandro para contarnos lo maravilloso que fue y las conquistas que logró y las ciudades que fundó, sino que la película lo que va a hacer es hablarnos de un tema completamente diferente. Va a estar, evidentemente, esa concepción del pasado va a dejar al margen a todos estos pueblos, como digo, en el contexto de la India, y vamos a tener también una elaboración de discursos históricos que serán diferentes en el caso oriental y en el caso occidental. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si nosotros vemos una película de griegos o de romanos y de repente vemos un edificio que no corresponde, es decir, vemos Notre Dame de París, bueno, que ahora lo están reconstruyendo, pues sabéis, se quemó hace poco, pero si yo tengo que hablar de Alejandro Magno y pongo a Alejandro delante de Notre Dame, todos diríais, Dios mío, qué horror, no, esto no tiene sentido. En cambio, para los indios esto es algo que no es tan importante, porque si Notre Dame tiene una simbología de poder, del lugar donde se corona al rey, etcétera, etcétera, si eso me lo puede transmitir poniendo delante una figura completamente anacrónica con respecto al edificio que tengo o que tiene detrás esa figura, no pasa nada porque el mensaje se transmite. Y esto también es importante en el caso de la recepción. Yo os he puesto una mini bibliografía de base por si a alguien le pueda interesar todo este mundillo, y evidentemente hay que partir de los estudios de un señor que se nos marchó hace 2 años, yo creo. Marc Ferró se murió hace poquito, y su texto es Cinéma Histoire, que es un poco la base sobre la que al menos yo y otros como yo hemos estado trabajando, y ahora veréis. Hay otros más, 2 en concreto, que son un poco, digamos, esas fuentes sobre las que basarnos cuando queremos hacer un poquito de estudios sobre recepción. Y es importante también tener en cuenta cómo él establece esa relación. Es uno de los primeros en establecer la relación que tiene el cine y la historia. No se van a centrar necesariamente en historia antigua, pero sí lo van a hacer de una manera muy general. Y ya hablando un poquito más de historia antigua, evidentemente es uno de los periodos que están mejor representados en la pantalla, más el mundo romano que el mundo griego, y hay evidentemente muchísimos especialistas en este país que se dedican también a eso, algunos aquí sentados y muchos que estarán además presentes en noviembre en un congreso en esta misma sede. Entonces, bueno, yo os invito, si os animáis, ya que estamos aquí, hago un poco de propaganda para lo que vendrá en otoño. En el caso de la India, la antigüedad prácticamente no se representa, es decir, esas épocas, como no tenemos documentación o lo que tenemos es muy escaso, no hay una voluntad de representar. ¿Qué es lo que van a hacer los indios? Los indios van a representar la época de los mogoles, porque es un poco la época de la que tienen sobre todo información, es un poco el esplendor de esos grandes palacios, de esos grandes territorios, y un poco la época precolonialismo que les permitirá después reivindicar también un poco su identidad a partir de la independencia en el 47. Por lo tanto, la India, en el caso de la primera película, tiene un protagonismo muy importante, pero en el caso de las 2 películas occidentales, por retomar esta idea del eurocentrismo, la India es un elemento secundario dentro de la narración de la vida de Alejandro, tanto en la película de los 50 como en la película de los 2000. Evidentemente, habrá que comparar esas 2 historias. Ese era un poco el objetivo que yo desarrollé en la tesis, de ver cómo se podían comparar las representaciones de 2 grandes personajes del contexto indio para intentar romper con esos discursos del eurocentrismo y sobre todo para intentar articular las nuevas identidades de lo que son los estados contemporáneos. Lo más importante, por lo tanto, será identificar cuáles son los distintos elementos que cada una de las películas ha querido utilizar para construir esa historia, con minúscula o mayúscula, dependiendo del contexto en el que queramos analizar, y el punto de mediación o cuál es el grado de fidelidad histórica que puede tener la producción. Esto
es importante porque si partimos de la base que cuando vamos a ver una película sobre la antigüedad o una película sobre Alejandro Magno, que son de las que yo os voy a hablar, si yo parto, yo tengo en la cabeza toda la información que se nos ha contado ahora, que es mucha y muy detallada, y pretendo encontrar toda esa información en una película, automáticamente es que no hace falta que la vea, porque ya os digo que no la voy a tener. Es imposible concentrar todo eso en un metraje que dure entre 1 hora y media y 3 horas. Es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros como espectadores, vosotros sois estudiantes de historia, vosotros tenéis más información que el espectador de a pie, que no necesariamente tiene una formación en historia antigua y que si va al cine no paga para ver una tortura de horas y horas en la que no va a ser capaz de seguir la información. Por lo tanto, tengamos siempre, yo voy a insistir mucho en esta idea, tengamos siempre en mente que cuando hablamos de recepción hay que partir de una adaptación de un discurso a otro discurso y que el discurso audiovisual es muy complejo y tiene también muchos límites. Y nosotros como espectadores tenemos que poder comprender el discurso. Si vamos demasiado lejos, acabamos haciendo películas que no entendemos. Y el cine, señores, es una industria. Si la película no funciona, no habrá más. Entonces, yo no puedo hacer la película que yo quiero hacer. Yo tengo que hacer también la película que sé que va a poder difundirse y que va a poder dar dinero. Porque esto a veces parece siempre estamos en esta dinámica de si el cine es un arte o es una industria. Bueno, son las dos cosas, pero hay mucho dinero que se mete de por medio y muchas veces las películas nos gustan más o nos gustan menos en función del dinero que hayan puesto. Y el dinero que hayan puesto es el productor que empieza a cortar. Ejemplo, Alejandro Magno, la película de Robert Rosen de los años 50, en la que el señor decide hacer una película de más de 3 horas y luego la productora le dijo, esto es demasiado largo, hay que empezar a cortar. Así que lo que hizo fue cortar 1 minuto delante y 1 minuto detrás en cada secuencia. Resultado, la mitad de la película no se entiende. ¿Veis un poco lo que quiero decir? Es decir, que adaptar el lenguaje es complicado porque hay muchos elementos que entran en juego, de ahí a ese análisis de la ficha técnica del que yo os hablaba antes. Un poco, yo os he puesto ahí, bueno, el rigor histórico y artístico, un poco para demostrar si se puede hablar de una superación, ¿no?, de todos estos discursos etno y eurocéntricos por parte del medio cinematográfico. Es decir, si podemos romper desde el audiovisual con esa tendencia de, bueno, no tenemos las fuentes en India porque no había tradición de documentar todo lo que se estaba haciendo en un momento determinado, pero igual el cine nos puede ayudar a romper con ese planteamiento eurocentrista. Aquí esto es como la bibliografía de base. Es decir, si alguien quiere trabajar con imagen e historia, tiene que partir de aquí. Tiene que partir de un señor que se llama Marc Ferraud, para eso los franceses son muy aplicados, y que decidió hacer en los años 70 un texto que se llama Cinéma Histoire, que es además un texto pequeñito que ha estado traducido 1000 veces. Sus investigaciones las retoma Sorlin unos años después, y luego tenemos un señor que ya está, yo creo que ya se ha jubilado, Robert Rosenstone, en Estados Unidos, que un poco lo que hace es reactivar toda esta tradición de la historia y el cine, intentando dar un nuevo enfoque, es decir, intentando decirnos que hacer una película de historia no necesariamente es quedarnos pegados al texto de base o la fuente para recrear tal cual las cosas sucedieron o nosotros las sabemos. Vamos a partir de la historia, que la historia es subjetiva porque la escribe alguien, por lo tanto nos va a contar su punto de vista y evidentemente si yo me quedo pegado a eso, al final voy a hacer algo que va a ser también subjetivo. Por lo tanto, él lo que intenta es desvincularnos de alguna manera un poquito de esa idea y hacernos entender que no es necesario que todo pase tal cual está escrito. Si yo cojo Plutarco, como veíamos, o Arriano, como hemos visto ejemplos de textos, e intento hacerlo tal cual, pues seguramente estará muy bien. Pero a veces no es necesario seguir el texto, sino fusionar fragmentos o textos para intentar lanzar un mensaje que sea, como os decía antes, comprensible. Vamos un poco al lío con las películas. Esto es una maravilla, la tenéis en YouTube, es gratis, dura 3 horas, podéis hacer pausas cuando queráis, subtitulada en inglés. Yo no os voy a poner fragmentos porque lamentablemente no puedo hacer los cortes con subtítulos, pero esto es una maravilla de los años 40,
hecha por un señor que tiene una tradición enorme en el mundo del teatro, que se llama Sohrab Modi, que crea su propia productora y que le dice al actor de moda en aquella época, que se llama Prithviraj Kapoor, que es el padre de una gran familia y de saga de actores indios, le dice que por qué no hace o representa a Alejandro Magno en la pantalla. Primera película sobre Alejandro Magno, India. A mí me choca. Yo no sé si a vosotros os choca, pero a mí sí me choca. ¿Y por qué se hace una película en el año 41 sobre Alejandro Magno? Pues es tan fácil porque, como eso que pone ahí abajo, que es la contemporaneidad, pocos años después la India dejará de ser una colonia y será un país independiente. ¿Cuál es la mejor manera de transmitir una información, un mensaje, para decirle al pueblo, que no necesariamente conoce la historia de Alejandro, que el colonizador no tiene nada que hacer en ese territorio y que acabará un momento, o llegará un momento, mejor dicho, en el que India será independiente? Echando marcha atrás y diciendo, ya tuvimos a alguien que vino de Europa, que se quedó con nuestro territorio y nos sometió, y al final, ¿qué hicimos? Le dijimos que se marchase, y la India pasó a ser independiente de Alejandro. Por lo tanto, para hablar del conflicto colonial en los años 40, Sohrab Modi hace una película basada en la antigüedad, con un personaje, bueno, una película que está evidentemente llena de licencias históricas, pues la película es, yo voy a contarte la vida de Alejandro como yo quiero, basándome en las fuentes, pero la película empieza, vemos a Aristóteles por allí dándole lecciones, Alejandro que está más pendiente de líos de faldas con Roxana, que va corriendo por los palacios de lo que se supone es Babilonia, y de ahí un salto temporal y geográfico a la batalla de Hidaspes, por en medio canciones. Ahora imaginaos, claro, Alejandro Magno cantando y bailando, pues esto es lo que pasa en el año 41, ¿no? Si nosotros vemos esto diríamos, Dios mío, esto no es una película de historia. Sí, es una película de historia para los indios, ¿eh? Entonces, hay muchas licencias históricas, siempre vamos a ponerlas frente a esas fuentes. ¿Y por qué se inventan la mitad de las cosas? ¿Por qué las interpretan o por qué las modelan? Pues porque al final el objetivo de base, ¿cuál es? El objetivo de base es decir, bueno, señores, este que vino de fuera, que tenía poder, acabó marchándose porque, bueno, pues estaba más interesado en otras cosas que en ser, digamos, nuestro soberano. Los británicos que han venido de fuera acabarán marchándose en breve porque India, que tiene una idea, una identidad más fuerte que lo que viene de fuera, que son, digamos, la colonia británica. Dentro de las secuencias inventadas que vamos a tener, pues las vamos a tener como respuesta a una industria determinada. Un poco para que entendáis lo que es el cine indio. Una película en India no duran 3 horas porque sí, o 4. Ir al cine en la India o ver una película en India es un espectáculo. Los indios viven el cine por varios motivos. Uno, las canciones. Durante el colonialismo, durante la época de los británicos, no se podía lanzar cualquier mensaje nacionalista en contra del imperio y, por lo tanto, la única manera que tuvieron de empezar a hacer pasar mensajes fue a través de las canciones, porque se producen más canciones que películas. Por lo tanto, era más fácil que al producir muchas canciones siempre se colase alguna y ciertos mensajes fuesen pasando. Se controlaban de una manera, era más complicado. El cine se controlaba más fácil porque se pusieron límites a las películas, creo que eran 3,35 metros de metraje lo que se daba para hacer una película. Las temáticas estaban controladísimas. Sikandar es una película que no se proyectó, por ejemplo, en las casernas donde estaba, digamos, el ejército, porque transmitía un mensaje que era desalentador para las tropas. Porque lo que vemos en la película es cómo Alejandro Magno, que os he dicho estaba más preocupado por Roxana que por conquistar la India, al final acaba marchándose de la India porque Roxana le come la cabeza. Es decir, no aparece, estoy simplificando mucho, pero para que lo entendáis, al final es un poco Roxana la que aparece en medio de las tropas. Antes nos decían, ¿no? Esta idea que se cuenta para los griegos, ¿no? Para que entiendan por qué Alejandro se marcha, pues Sohrab Modi ponía una Roxana, ahora os enseño una imagen, en medio de las tropas, soltando ahí un discurso en plan de ya estáis todos cansados, esto no tiene sentido, volvámonos para casa. Es decir, que le da más protagonismo a ella que al propio Alejandro. Y al final a Alejandro no le queda otra que subirse a un barquito y saludar así a Poro diciendo me marcho, ¿no? Es decir,
que el objetivo de base no es contarme la historia tal cual sucedió, sino decir, yo sé que pasó esto, sé que mi pueblo puede conocer un poco la historia y por lo tanto hago una película que transmita un mensaje que me ayude a mí a hacer entender o hacer pasar esa idea, ¿no?, de India es un espacio, es un lugar, es un país, es una identidad que no va a dejarse someter por el extranjero. Y da igual que se llame Alejandro como que se llame Perico de los Palotes. En este caso, Alejandro llegó a la India y evidentemente conquistó una buena parte de lo que luego ya no sería la India, porque pasará a ser más territorio de Afganistán y de Pakistán. Pero en ese momento vamos a entenderlo todo como el espacio indio. Una película india dura 3 horas, os decía, porque yo me enrollo, ya veis, me voy un poco por los cerros de Úbeda. Una película india dura 3 horas porque tiene que aparecer muchos elementos dentro de la misma para que el público la acepte como película buena. Eso se llaman los rasa, que son un poco las emociones. Una película en India tiene que tener amor, miedo, drama, tiene que tener todo tipo de emociones, son 7. Y Alejandro, en este caso Sikandar, en el año 41, tiene todo eso. Entonces vamos a ver cómo hay una recreación de la batalla del Hidaspes estupenda. Yo tengo un compañero del grupo de investigación que además ha establecido la relación de la representación de la batalla con Escipión el Africano, una película italiana. Y en esa película en la que yo veo una batalla muy trabajada, al mismo tiempo luego tengo una escena de una canción de amor entre dos señores que dicen que se quieren mucho, porque hay uno que va a partir a la batalla y va a acabar muriendo. Entonces uno, desde esa concepción eurocéntrica de la que os hablaba, ve esto y dice, ¿qué es esto? Pero claro, no va a aparecer en los años 50 ni va a aparecer en el año 2000. Pero si no la pongo en el contexto indio, los indios van a decir, no, esta película no me gusta porque solo habla de historia y no es lo que yo vengo a ver. Entonces, al final, fijaos cómo los mensajes tienen que ir también adaptándose, lo que os decía antes, es decir, la narración, el discurso fílmico tiene que adaptarse a la industria. Y la industria en India en el año 47 es la segunda industria más importante del país. Yo no sé si os hacéis una idea de la cantidad de películas que se producen en España por año. Son muy pocas comparadas con India, pero, por ejemplo, la India produce aproximadamente unos... yo creo que solo un estado debe producir unas 200 películas por año. Un estado. Porque hay estados que tienen más de 60 millones de habitantes. Entonces, os podéis imaginar el conjunto del territorio lo que produce. Pues esto, al final, tiene que estar hecho para que la gente vaya al cine, para que la gente viva la experiencia y porque si no, el mensaje con el que se configura la película no se transmite. Yo os pongo aquí algunos fragmentos, igual no se ven muy allá, ya os digo, está en YouTube. Yo me he vuelto loco por intentar comprarla en no sé cuántos mercados online y no lo he conseguido, así que me tuve que conformar con la versión que hay en YouTube, que afortunadamente la tenemos, en la que ya ahí tenéis Roxana liándola para que Alejandro se marche en la parte inferior. Es decir, aquí ya no nos interesa saber cuál era el motivo real o no, o qué es lo que se ha contado, cuál es la versión. No, aquí simplemente es ella que tiene un protagonismo enorme dentro de la historia, ella es la que consigue que se le perdone la vida a Alejandro, porque esto es maravilloso, es decir, Alejandro pierde la batalla delante de Poro y Poro lo va a matar, pero como Roxana se ha metido de por medio, le dice a Poro, por favor, no lo mates, es decir, que está vivo gracias a ella. Fijaos cómo toda la historia la vamos a cambiar. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de base es lo que pasa después, o lo que tenéis ahí. El objetivo de base es que el que ha venido a conquistar acaba marchándose y por lo tanto nosotros vamos a ser independientes, vamos a conseguirlo. Evidentemente los decorados pues serán fastuosos y lo que tiene el cine indio es que los decorados, como os decía, no prestan atención. Lo que quieren demostrar es, si yo tengo que representar a un rey, a un raja del Punjab, y tengo que decir que este señor tenía poder, pues me voy a buscar el palacio más espectacular y más fantástico que encuentre como escenario para demostrar que este señor es el que manda. Y aquí tenemos una imagen de Poro sentado en una distribución, ¿veis? Es un plano contrapicado. Los planos contrapicados, lo que aparece en la pantalla, sabéis que lo que hacen es conferir, luego vais a ver otro, le dan poder al que se representa, pero además aquí está todo muy jerarquizado. Por eso os decía, el lenguaje también va a jugar. Lo que yo estoy viendo no hace falta que se me cuente
verbalmente, sino que visualmente las imágenes también me van a estar contando, me van a estar dando muchísima información. Y aquí lo que tenemos es a Poro en una asamblea de diferentes reinos del Punjab que se van a juntar frente a la amenaza de Alejandro y van a tener que decidir qué es lo que hacen o lo que no hacen. Esto, si lo traslado al contexto contemporáneo de los años 40, son todas esas discusiones que se van a producir en si estamos a favor o estamos en contra de la independencia. Voy un poco rápido porque ya veis que material hay de sobras, pero bueno, un poco la misma idea. ¿Cuál es esta, o qué es lo que vemos en esta imagen de la izquierda o de la derecha? No, de la derecha, perdón, ya no sé ni dónde estoy. Lo que tenemos es a Poro y al lado tenemos a Ambi, que es uno de los rajas que teóricamente había traicionado a sus compatriotas para sumarse a las filas de Alejandro y para que él pudiese entrar. Esa es un poco la idea. Pero aquí lo que tenemos es a dos personas que dicen adiós, que al final acaban representando las dos facciones que serán el hinduismo y los musulmanes en India, que al final quieren todos lo mismo, quieren que los británicos se marchen, con independencia de lo que vaya a pasar después. Nosotros sabemos que evidentemente se disputan y los territorios del norte acabarán constituyéndose en un nuevo estado que es Pakistán. Pero aquí, cuando ya se sabe que hay una diferencia, lo que nos está transmitiendo la película o este fotograma es que a pesar de las diferencias estamos todos unidos para decirle adiós al invasor. Y luego, de nuevo, veis un poquito todos esos palacios o esa representación o un Poro subido ese elefante de nuevo con un plano contrapicado. El tema de los palacios yo no voy a entrar, pero por ejemplo toda la arquitectura que se hace en esta época es una arquitectura basada en la madera, es decir, prácticamente nos han encontrado restos de ninguno. Pataliputra, que sería, digamos, la capital en aquella época, que es donde se empieza a utilizar la piedra, todo eso ya es época de Ashoka Maurya, que es posterior, es decir, no viene de la época de Alejandro. Entonces, en la India, en esa época, no encontraríamos esto. Pero, evidentemente, si yo pongo una cabaña con 4 palos, no voy a transmitir idea de poder. Lo que tengo que hacer es buscar un palacio que sí que transmita idea de poder. Y eso es algo que van a hacer mucho, no solo en esta película, sino en general en todas. Un poco para enseñaros, y yo creo que esta imagen es maravillosa, cómo Alejandro está más preocupado por Roxana que por conquistar el mundo. Porque hay un momento que se pone a cantarle, está allí estupendamente mirando su retrato, ella que se ha ido sola a la India a ver qué hacía, a salvar a Alejandro, es decir, y además es súper interesante cómo en los años 40 en la India empiezan a reivindicar el rol de la mujer independiente, algo que cambiará después, pero lo hacen a través también de un personaje histórico como es el caso de Roxana. Pero bueno, yo creo que esta imagen es fantástica, ¿no? Este bobo mirando la imagen cuando se supone que es el gran conquistador, porque es que además se le va a representar así constantemente a lo largo de las 3 horas de película que vamos a tener. Y eso es algo básico, ¿no? Bueno, el trono vacío, es decir, en lugar de estar allí delante de las tropas, decide que es más importante ir a mirar la imagen de Roxana y Aristóteles se queda ahí el pobretico delante de las tropas diciendo ¿dónde está aquí el jefe? Se ha marchado. Entonces, esa idea de denostar de alguna manera la gran figura que nosotros conocemos es algo que Modi utiliza precisamente para criticar constantemente esa invasión de los británicos en el territorio. ¿Qué pasa? Que desde el año 41 hasta el año 56 no tenemos así nada importante y llega un señor que decide hacer una película, esta vez sí, basado en los textos, siguiendo de manera cronológica con un montaje cronológico, es decir, nos va a ir contando desde el nacimiento, cómo se va desarrollando, cómo va avanzando, todo lo que va haciendo Alejandro hasta un momento determinado, que es Robert Rosen. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de esta película? Pues no es decir de nuevo si está mejor o peor, porque evidentemente aquí tenemos mayor fidelidad de las fuentes de lo que teníamos en la película anterior. Aquí lo que hace Robert Rosen básicamente es decir, yo tengo un personaje que históricamente siempre me ha interesado y lo que tengo que hacer en mi día a día, que es lo que pone abajo en el momento de la contemporaneidad, es expiar mi culpa. Robert Rosen es un señor de origen judío que se
participa, digamos, se afilia al Partido Comunista en Estados Unidos. En un momento determinado, en los años 40, decide desvincularse un poco del Partido Comunista hasta que al final se sale de ese partido, pero evidentemente luego sabéis que se pone en marcha el Comité de Actividades Antiamericanas, es decir, la caza de brujas del senador McCarthy, en la que muchos de los directores, mucha gente de Hollywood acaba en prisión, pues bien por vínculo directo o bien porque otros compañeros los habían delatado. Bueno, pues Robert Rosen es uno de esos señores que acabó delatando a algunos de los compañeros que habían formado con él las filas del Partido Comunista. ¿El resultado cuál es? Que se tiene que marchar de Estados Unidos, porque evidentemente ya es persona non grata. ¿Dónde se va? Se va a Europa y en Europa va a hacer 2 películas. Hará una película en Italia y luego va a hacer una película en España. ¿Cuál es? Esta película está rodada con el ejército en aquella época, además se lo agradece a las tropas, aparece el río Jarama, aparecen pueblos de la Sierra de Madrid, una película rodada en España pues porque en aquel momento el dinerito venía bien y porque este señor dijo, me va estupendo, he hecho una en Italia, ahora me voy a trasladar a otro país y voy a ver si lo puedo hacer, una película muy ambiciosa. Una película en la que aparecen 4 batallas representadas, una película en la que el montaje, como digo, es la base, pero el problema es que la hace de más de 3 horas y, como os he comentado antes, tiene que ir cortando 1 minuto antes y 1 minuto después en cada secuencia. Y uno de los conflictos de base de la película es la relación, o digamos, el argumento más importante es la relación que existe entre Alejandro y Filipo. Es decir, la relación padre-hijo. Como va cortando tanto, llega un momento que nosotros no entendemos qué es lo que pasa en la película. Bueno, aparte de esto, siempre se ha criticado, si cogéis cualquier texto, todos hablan de la peluca rubia del actor protagonista. Yo no sé un poco la obsesión que tenía la mayoría, pero aparte de datos así un poco absurdos, la base de la película va a pasar como desapercibida. Es decir, la idea de el trabajo de psicología sobre el personaje de Alejandro, que es lo más importante, no tanto cómo se van a representar las batallas o cuáles van a ser otros conflictos que se puedan producir entre los distintos personajes, sino que la base, que es cómo el personaje que tiene una ambición de poder va a acabar aislado de todo lo que le rodea y cómo ese personaje va a acabar muriendo víctima de su propia ambición, que al final es un poco el alter ego de Robert Rosen. Pues esa base de la película muchas veces se pierde porque, como digo, tuvo que recortarla. Evidentemente, si nosotros nos vamos y nos cogemos distintos artículos que se han escrito y nos ponemos a analizar los diferentes episodios que se recrean en la película, pues habrá más fidelidad o menos fidelidad. Vamos a tener muchos personajes que desaparecen o que se fusionan unos con otros. Por ejemplo, antes hablaba del incendio de Persépolis. Aquí, según la película, la que decide quemar Persépolis, que precisamente era eso, había demasiado alcohol en ese momento, cogió una antorcha y Barsine, en la película, decide empezar a prenderle fuego a Persépolis. Claro, si nos vamos a la fuente, pues seguramente no era así. Pero el discurso fílmico nos ayuda a entender que tiene que ser así porque ya se nos han contado otros episodios de esa señora anteriormente. O sea, hay una frustración presente en la persona o en el personaje que la lleva a tomar la iniciativa y quemar Persépolis. Claro, ahí tenemos una licencia. A nivel de recursos estéticos, pues lo mismo, vamos a tener unas representaciones arquitectónicas que están basadas más en ese romanticismo de cómo es la antigua Grecia, es ciclópea y monócroma, ¿no? Tiene que ser la columna que voy a ver hoy, es decir, es como si yo voy hoy y en lugar de representar el Partenón tal cual era, no, yo en la película lo tengo que poner tal cual está hoy en día. Pues no, eso no tiene sentido. En cambio, la película sí se basa en eso, es decir, no van más allá. ¿Por qué? Por lo que os contaba antes. Yo no necesito poner el Partenón tal cual estaba en el momento de su construcción, por citaros, o si no necesito recrear Pela tal cual era, porque lo que a mí me interesa es que el público entienda que no están en Egipto, sino que están en la antigua Grecia. Y si para la antigua Grecia tengo que partir del estereotipo arquitectónico que todo el mundo tiene en mente, pues es el que voy a utilizar. ¿Qué hago para representar el Imperio Aqueménida? Pues pongo tapices, pongo 2 o 3 representaciones escultóricas que tengo en museos y que me pueden servir, sin necesidad de ir muy lejos o saber si lo que estoy representando es propiamente de la época en la que Alejandro pasó por allí o no.
Y entonces eso la película lo hace muy bien porque nosotros como espectadores somos capaces de ir siguiendo el viaje y la conquista del mundo gracias a la representación de espacios arquitectónicos. Otra cosa que hace la película será utilizar dentro de los recursos estéticos los silencios y los planos, las miradas. Es una película en la que se cuentan más cosas por lo que se ve que por lo que se dice propiamente dicho, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, tenemos aquí en la parte inferior tenemos un poco una mirada cómplice entre la madre de Alejandro y el adivino que estaría en Pela en ese momento, un poco como decirnos, bueno, el niño acaba de nacer, pero igual no es hijo de Filipo, ¿no? Entonces, en lugar de decirlo, se miran así en plan cómplice y ya tenemos ahí un mensaje que el director nos hace pasar. Mensajes también de maestro-discípulo, es decir, cómo yo sitúo a los personajes o cuál es el plano, cuál es la posición de cámara para enseñarme quién tiene poder, quién no, quién está por encima o quién no lo está. La película usa también mapas. Utiliza mucho el fundido encadenado, la superposición de planos, para enseñarnos cómo se va a ir produciendo ese avance de las tropas y cómo se van conquistando distintas ciudades o creando nuevas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los mapas no son los mapas de la época, porque si yo uso un mapa de la época, la gente que no sabe de qué va me va a decir, no entiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar un mapa que sea medianamente comprensible para el espectador. Por eso decía, es importante que no partamos de la base de cuando yo voy a ver una película de estas características, de intentar encontrar todo tal cual lo he estudiado o tal cual las fuentes me lo han contado. Porque yo, si lo conozco, lo puedo entender, pero no lo va a hacer el resto del público. Y esto no deja de ser comunicación de masas, que es algo que a veces se nos olvida. Esto es una industria cultural y como industria cultural tiene que llegar a todo el mundo. Si no, incurrimos un poco en esa dinámica de Godard que decía que él hacía solo cine para las clases intelectuales, que también está muy bien, pero no son los objetivos de estas películas de carácter comercial, porque no olvidemos que estos son películas de carácter comercial, son películas para las grandes salas y han costado mucho dinero y tienen que generar mucho dinero. Esto es el Jarama. La película es Psicología de Alejandro, batalla. Psicología de Alejandro, batalla. Y lo que vamos a encontrar es muchísimo dinero metido en esas representaciones de las distintas batallas y sobre todo en esos episodios que, como decía, a veces son más importantes por lo que no se dice que por lo que se dice. Y antes se nos hablaba, a mí me ha ido estupenda la conferencia de antes, porque como ya se han ido poniendo, se han ido hablando de los distintos momentos importantes dentro de la vida, pues ahora los vemos casi representados con todas esas licencias. Babilonia y las bodas masivas que se producen en Susa. Pero la película no tiene la capacidad de enseñarnos en 4, 5, 7 minutos que eso se va a producir en 2 lugares diferentes y no tiene la capacidad de darnos esa información ni visualmente ni a través de la voz. ¿Qué hace el director? Fusiona los 2 episodios y va a decir, sí, yo sé que va a morir en Babilonia, lo voy a poner en un banquete, voy a poner las bodas y luego lo voy a matar. Así que el espectador va a entender que hay un acontecimiento importante que se produce en la historia, que son esas bodas masivas, pero deslocalizadas. ¿Es importante? Hombre, pues sí, claro, si nos centramos en el rigor histórico es importante porque el director lo que está haciendo es contarnos algo que no es real. Pero a nosotros al final lo que nos va a quedar es que una gran cantidad de personas llegaron o se casaron para generar esa unión entre los mundos. Y un poco para que comparéis esa idea de la visión que se tiene de la antigüedad y que lo que nos interesa a nosotros es decir, esto es antiguo, Cataclán, yo pongo ahí una columna blanca y ya me ha quedado claro. Aparte el erotismo este que tiene todo el peplum, ¿no? Sobre todo en los años 50, que es cuando empieza, Román Gubern además dice que esta película tuvo un problema y es que se hace en un momento en el que el peplum empieza a tener digamos, peso e influencia en el cine a nivel internacional, pero esta película llega demasiado pronto. Quizás si se hubiese hecho un poquito más tarde habría tenido mayor repercusión. Pero luego la parte inferior ya veis que evidentemente los distintos motivos decorativos somos capaces de identificarlos no con Grecia, sino propiamente con el Imperio Aqueménida y lo que va a hacer el director es basarse en qué es lo que yo sé
qué es lo que yo conozco y por lo tanto qué es lo que conoce la gente para poder contextualizar los distintos espacios o fusionar personajes, etcétera, etcétera. Ivana Petrovich tiene un texto muy interesante en el que analiza, porque hacer recepción no solo es analizar la película, hacer recepción también es analizar los carteles, que son muy interesantes. Y al final aquí lo que estamos intentando enseñar es una crítica hacia los totalitarismos de la época. Y los carteles de la época, los que se hacen en Alemania, fijaos cómo representan, ¿no, Alejandro? Es decir, es como el totalitarismo iconográfico. Uno de ellos, bueno, yo os he dicho antes que aparecen casi todos los elementos en la parte inferior, ¿no? Ese conflicto que vamos a tener entre Alejandro y Filipo, padre e hijo, el incendio de Persépolis, tenemos las batallas, tenemos el río, es decir, casi todos los elementos clave aparecen en el cartel de la parte inferior. Entonces, también es muy interesante ver cuál es el discurso que se transmite a través de los carteles, no solo del análisis fílmico en sí, sino de cuál ha sido la iconografía y la iconología del cartel. Eso es muy, muy interesante. Es un tema que no trabajo, pero, por ejemplo, hay autores que se dedican a esto y, de hecho, creo que el texto de Ivana Petrovich está en un libro que está muy bien, que se llama Elas on Screen, que recoge o analiza muchas versiones de películas de la antigüedad. Y si nos vamos ya a la tercera película, un poco para que entendáis, fijaos cómo aquí lo que vamos a tener es, en lugar de tener 4 batallas como teníamos en la anterior, lo que vamos a tener solo son 2. No os he puesto el antes de Cristo porque deduzco que todos sabéis que el 331 y el 326 es antes de Cristo y por cuestiones de reducir. Pero aquí solo vamos a tener 2, Gaugamela y la batalla del Hidaspes. Es la primera película occidental en la que se aborda propiamente el conflicto con India, y esto es lo que es interesante de esta película, porque en la anterior no aparece el conflicto con India, y en cambio en esta, Oliver Stone lo que ha hecho ha sido seleccionar y ha dicho cuáles son las 2 batallas que yo considero que son las más importantes para transmitir el mensaje de cómo este señor conquista el mundo. Pues evidentemente una tiene que ser el momento en el que se hace dueño y señor del imperio aqueménida, del territorio persa, y será Gaugamela, y la segunda es la que marca cómo es capaz de superar los límites de ese mundo oriental, que es la batalla del Hidaspes contra Poro y contra otros rajas del Punjab. Evidentemente el tratamiento no va a ser el mismo, ni estéticamente ni a nivel de metraje. Gaugamela va a tomar y le va a dedicar muchísimos minutos, y en cambio a la batalla del Hidaspes, bueno, va a ser bastante más cortita. Bueno, es un poco triste, porque yo que me dedico a la India, te quedas así como un poco de podrías haber dedicado un poquito más de tiempo, ya que Gaugamela se lo has dedicado, y haber cortado de otros lados. Decisiones de licencias, de nuevo, de un director de un proyecto que empieza a finales de los años 70. O sea, fijaos, la película es del año 2004. El proyecto lo tiene en mente finales de los años 70. Pero lo que pasa es que Oliver Stone no tiene ni el dinero, ni la capacidad, ni es el momento. Y muchos años después hay un productor alemán que decide ponerse en contacto con él y decirle: a mí me gustaría llevar a la pantalla una nueva versión de Alejandro. Y Oliver Stone, que había trabajado con y le gustaba la idea, dice: venga, pues yo me voy a lanzar y vamos a hacerlo. Es una película que es una coproducción. Lo que os decía antes de la ficha técnica, interesantísimo verla porque es una película que todo el mundo se piensa que esto es Estados Unidos. No, señores, aquí se han metido alemanes, franceses, británicos, americanos. Es una macroproducción. Y como os decía antes, una macroproducción tiene que ser entendida, porque si no se entiende y encima tantísima gente ha metido dinero y está detrás, tenemos que darle salida. Aún así, la recepción que tuvo la película tampoco fue enorme, pero bueno. Interesante. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, ya más o menos vamos terminando. La narración. Será Ptolomeo quien va a contarnos la historia. ¿Y qué hace Oliver Stone en esta película? Dice: me va a contar la historia un señor viejo, porque como es viejo igual hay cosas de las que no se acuerda muy bien. Entonces, si tal cual se narra la historia no es como las fuentes dicen, siempre puede decir: no, en realidad yo he puesto a Ptolomeo que nos narra la historia porque es un señor que me cuenta lo vivido y que a veces puede fabular un poco, puede inventar un poco. Es decir, es una especie de
salvoconducto, si queréis, para las críticas de aquellos que son más puristas, ¿no? Y eso le lleva también a crear distintos episodios que serán inventados para poder hacer que el mensaje pase de una manera clara. Hay un conflicto enorme en esta película, no tan importante el conflicto que vemos padre-hijo en la anterior, que en realidad es el conflicto de Rosen con su padre, sino que aquí lo que tenemos es un conflicto más de Alejandro sometido, en este caso, a una mujer, que es su madre. Y los recursos estéticos de la película hacen hincapié constantemente en eso. Siempre que los vamos a ver juntos, madre e hijo, vais a ver que él, y estos son deberes, si no habéis visto la película vais a tener que prestar atención, él siempre está por debajo de ella, es decir, siempre va a aparecer en planos picados. Él está sometido a la manipulación de su madre. A ella la vamos a ver siempre en un plano contrapicado, es decir, es ella la que va a tener el poder. Por eso os decía, el lenguaje también es muy interesante de ver, incluso el montaje que tiene la película, porque es una película en la que, a diferencia de la anterior, donde todo es cronológico, para que sea claro, aquí como ya tenemos una base de quién es Alejandro, ya quizá estamos un poquito más formados, no son los años 50, 2000, tenemos un poquito más de información, aquí lo que va a hacer es crear un salto temporal a través de un flashback para hablar del conflicto con Filipo. Esto es lo que en el cine se conoce como raccord y lo que va a hacer es un raccord temporal porque se va a producir una muerte importante en la película, no vamos a avanzar tampoco muchas cosas, y a partir de la muerte vamos a dar un salto hacia atrás para hablarnos de cuál es el conflicto que tiene con el padre. Yo os hablaba de distintos elementos arquitectónicos que vemos aquí. Si yo tengo que contextualizar a Ptolomeo en Alejandría, hombre, pues evidentemente tengo dos cosas, o el faro o la biblioteca. Pues Oliver Stone dice, vamos a meter las dos por si acaso. Aunque no sea necesariamente real, el faro no está construido en esa época, si no me equivoco, siempre me equivoco entre el faro y la biblioteca, pero bueno, básicamente uno no tiene que estar ahí. Y entonces es como, bueno, si yo tengo dos, no pasa nada, pues voy a meter los dos porque así el público, ¿qué le suena? Las 7 maravillas del mundo, el faro de Alejandría, pam, ya está, yo meto el faro y me quedo tan ancho. Y entonces es lo que hace, evidentemente, arquitectónicamente, para contextualizar estará genial, como el mapa que tenemos y que observa Ptolomeo, que tampoco es un mapa que sea de la época, pero evidentemente es en el que se va a basar para ir contando y narrando la historia y el avance del personaje. Aquí vamos a jugar de nuevo con esa arquitectura monócroma que teníamos, en esa imagen romántica, la formación del joven Alejandro, ¿no? Aristóteles allí formando, etcétera, y ya dando un poco de cromatismo al flashback en el momento en el que se va a producir el asesinato de Filipo. Es decir que, digamos, hay una aproximación ya más a lo que sería la realidad, y digo un paso más en la aproximación porque evidentemente no puedo hacerlo todo tal cual. Entonces Oliver Stone, basándose, como decía, en ese asesor que tiene, que es Robin Lane Fox, va a intentar hacer una película que respete de alguna manera las fuentes al máximo. Hemos pasado de unos colores, que no sé si podéis observar, del cromatismo más blanco de la antigua Grecia a algo más verde, algo más amarillo, algo más Babilonia. Y si en Babilonia había algo, pues evidentemente la puerta de entrada a la ciudad aparece maravillosamente representada, o incluso el harén o los figurats, es decir, todo esto son recreaciones hechas en los estudios ingleses. Alejandro sigue avanzando y nos vamos ya más hacia territorios de Bactriana, toda esa zona. Y aquí lo que vamos a tener casi que es más la ciudad de Tombuctú que propiamente un fuerte de Bactriana, pero bueno, si yo tengo que representar ahí la imagen de un fuerte para decir aquí me va a costar entrar, voy a tener problemas, me voy a casar con Roxana para arreglar las cosas, pues vale, yo me voy a la arquitectura que más o menos me puede hablar de algo, y en el caso de la India nos pasaría lo mismo. Yo os hablaba antes de la importancia del cromatismo. Fijaos cómo todo lo que pasa en Persia es amarillo. Todo lo que pasa en Grecia es blanco. Todo lo que va a pasar en India es verde. Hasta el momento de la muerte, en el que va a pasar a ser rojo. O de la muerte. No es realmente la muerte, pero es el momento en el que cae herido. Entonces, la manera de representar ese momento de pérdida de la conciencia por las heridas de la batalla frente a
Aporo es una decisión estética del director de fotografía, que decidió utilizar una cámara de infrarrojos. La película cuesta una fortuna y tuvieron que rodar las batallas de... La batalla de Gaugamela, que está rodada en Marruecos, la tuvieron que rodar con polvo, jugándosela a Oliver Stone porque era, no sé qué estoy rodando, la mitad de las veces no sé lo que veo, pero me la juego porque creo que le da mayor realismo. Entonces, eso también es adaptar el lenguaje. Es decir, yo sé qué pasó, lo tengo documentado, pero la técnica a veces tampoco me permite representarlo tal cual. Y es muy interesante también cómo utiliza muchos planos cenitales en la batalla de Gaugamela para mostrar esa impresionante horda de hombres batiéndose, y en cambio no lo va a hacer de la misma manera en la batalla de Lidaspes porque se supone que la frondosidad de la selva, de los bosques no se lo permitirán. Entonces ahí también es poner el lenguaje cinematográfico al servicio un poco de la historia. Y yo creo que acabamos con esta. Os decía antes, ¿quién tiene poder, quién no tiene poder? En la imagen inferior se ve muy bien. Vemos ahí a la mamá dándole lecciones al niño y cómo se crea una secuencia de unas pinturas que va a ver Alejandro de joven en una especie de cueva en Pela con su padre, y en esas pinturas se representa a Medea matando a sus hijos, es decir, que es como una especie de advertencia de lo que va a suceder. El ámbito de la contemporaneidad, o a modo de conclusión en el caso de esta película, y nos puede servir también de manera general para todas, es cómo se traslada la historia antigua al presente para criticar todos esos idealismos políticos que estarán basados en autoritarismos, en obsesiones. La película del 2004 coincide con el atentado de las Torres Gemelas y por lo tanto vais a ver que los persas llevan esa barba, evidentemente influencia de las esculturas que conocemos, pero también se les va a dar un toque talibán, entre comillas, para mostrar la guerra de Estados Unidos contra los talibanes en ese momento. Es decir, cómo se produce también esa doble lectura. Vamos a intentar lanzar esos mensajes, por lo tanto, de alerta y de redención. Lo más difícil va a ser adaptar el discurso que ya tenemos de base al discurso histórico, al discurso fílmico, sobre todo porque yo no me he metido ahora en analizar secuencias, pues sería muy complicado y porque no tenemos tiempo, pero sí que lo más importante dentro de lo que es estudiar la historia a través del cine es el querer transmitir un mensaje en el contexto concreto en el que se hace la película, porque al final estamos creando una obra que tiene como objetivo la comunicación de masas y por lo tanto si no somos capaces de llegar a eso, quiere decir que no hemos sido capaces de adaptar a la pantalla el texto de base o la fuente histórica. Y creo que ya está, no hay más. Muchas gracias. Bueno, pues yo bueno, ya estamos fuera de tiempo en realidad, así que lo único que puedo decir es que agradezco nuevamente a los dos ponentes haber aceptado la invitación. Han sido dos ponencias interesantísimas. Los que quieran podemos comentarlas con los ponentes ahora mismo y sé que los alumnos tienen clase también, así que gracias por haber venido y bueno, pido un fuerte aplauso otra vez más para tanto Javier como para Jordi.